Hola, soy Alex. Hoy hablaremos sobre los diferentes cortes de madera que existen y cómo utilizarlas. Si te interesa este video, velo hasta el final. Ahora bien, hablemos de los cortes que podemos encontrar en las madererías y con los que podemos trabajar. Pero para poder entender realmente el porqué de las vetas, es necesario saber el corte de un tronco. Aquí tenemos este dibujo representando lo que es el corte de un tronco. En la parte externa podemos observar la corteza, que es la que protege al árbol y a su madera. También tenemos un pequeño espacio de 1 o 2 milímetros llamado cambium. Este es el nacimiento de un nuevo anillo. Los anillos se representan en partes claras y partes oscuras. La parte clara es cuando hay más humedad en el ambiente, hay lluvia y el árbol puede recibir más agua. La parte oscura se hace estrecha y menos ancha para proteger lo que es la humedad dentro del árbol, que es en el temporal de sequía. Realmente si podemos observar en lugares como los árboles tropicales, este tipo de anillos es difícil verlo porque continuamente tienen humedad. Ahora, tenemos también un pedazo que se llama albura, que es la parte más clara de lo que es el tronco, es la parte más joven. Y el duramen, que es la parte más longeva. Para poder hacer esto un poquito más dramático, porque este tronco, ustedes pueden observar aquí lo que es la corteza. Lo que no se alcanza a observar aquí son los 2 milímetros de cambium, pero si observamos la parte clara, que es el albura, la oscura, el duramen, y el centro, que es nuestra médula vegetal. Esta médula vegetal es frágil para trabajar. Aquí dramaticé un poquito con tinta para que la cámara lo pudiera captar. Y en este caso de aquí tengo una tabla en donde sí se ve la diferencia entre claro y oscuro, que vendría siendo el albura y lo que es el duramen. De los cortes que más se van a utilizar tanto en carpintería residencial como en la carpintería mueblera serán tablas y tablones. Aquí tenemos lo que es el corte paralelo. Si ustedes observan, va en líneas para tablas y tablones. Nada más tenemos un problema con este tipo de corte. Si ustedes observan en el corte, todo lo que son las vetas hacen un arco. Este arco en una tabla, al secarse, puede en un momento dado torcerse de esta forma. O bien, en otra tabla del centro, puede provocar una contracción en las puntas. Si este centro lo cortamos por mitad, es decir, la punta de aquí puede llegar a contraerse en el momento del secado. Este que vemos aquí es el corte holandés. Este corte tiene una gran ventaja para nosotros como carpinteros. Si ustedes observan la veta, está al hilo, es decir, aquí tendríamos una tabla. Este hilo provoca que no haya una contracción dentro de la madera o una torcedura en el momento de quererla trabajar. En cuestión de compra de madera siempre nos vamos a manejar sobre lo que son pies y pulgadas. Es decir, vamos a manejarnos sobre el grosor de nuestra madera, sobre el ancho y sobre el largo. Aquí tengo medidas sobre lo que son tablas en un grueso de 1 pulgada, es decir, 2 centímetros con 54 milímetros o 254 milímetros, como quieran ustedes manejarlo. En ancho hay de 4 pulgadas a 12 pulgadas, es decir, de 10 a 30 centímetros. Y en largos podemos encontrarlas de 8 pies a 10 pies, es decir, 2 metros 44 a 3 metros con 5 centímetros. En tablones podremos encontrar gruesos de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas. Y en anchos y largos van a ser en medidas similares. Estas son las medidas más comerciales que se pueden encontrar, pero he llegado a ver largos de 6-7 pies y hasta 20 pies. Y en anchos he llegado a ver hasta 20 pulgadas de lo que es ancho. También puede haber medidas caprichosas. Por ejemplo, si nada más vamos a una maderería, vamos a un aserradero, podemos encontrar cortes completos de lo que es el árbol en forma caprichosa, ya sea a lo largo o a lo ancho, para proyectos especiales. De los cortes menos utilizables, pero también muy importantes, tenemos el polín o poste, la viga o vigueta y la gualdra. Bien, aquí tenemos en el dibujo un corte escuadrado. Si nuestro tronco es pequeño, podría darnos una viga
de 4 por 4 pulgadas. Si nuestro tronco es grande, podría darnos hasta un pie por lado, dándonos así cortes para una gualdra o varias gualdras dependiendo de la longitud de dicho tronco. También podemos apreciar que si nuestro tronco es grande, puede haber un recorte en el mismo escuadrado a la mitad, obteniendo dos vigas que pueden ser de 4 pulgadas por hasta 12 pulgadas, es decir, un pie. O bien un corte de 4 piezas que pueden ser 4 polines o postes de 4 por 4. Medidas en postes. Estos postes son perfectamente cuadrados, ya que vienen en un grueso de 4 pulgadas por un ancho de 4 pulgadas. Y sus largos pueden ser de 10 a 20 pies. En cuestión de vigas tenemos un grueso de 3,5 pulgadas a 4 pulgadas por un ancho de 6 a 8 pulgadas. Y también viene de 12 a 20 pies. Este tipo de producto, como lo dice, postes y vigas, sirven para construcción. Es de preferencia adquirirlos estufados. ¿Por qué? Porque en una construcción, si llegan a estar húmedos y se llega a reventar este tipo de madera, puede perjudicar realmente tu trabajo. En la carpintería mueblera, los postes los podemos utilizar ya sea así cuadrado o torneado para lo que son mesas y sillas. Y en lo que es la carpintería residencial, puede manejarse torneado para lo que son el pasamanos de una escalera. Y ahora, teniendo aquí las medidas de la gualdra, una gualdra mide en grueso de 6 a 16 pulgadas y de ancho de 6 a 16 pulgadas, es decir, puede ser combinada, puede ser cuadrada o puede ser rectangular, con un largo de 4 a 30 pies. Una de las características que tiene una gualdra es que el centro del tronco viene siendo también el centro de nuestra gualdra, aunque no siempre es así, pero es una de sus principales características. En carpintería residencial, una gualdra, digamos, de 16 por 16 pulgadas nos puede servir para tornearla y ponerla como el poste inicial de una baranda, del pasamanos de una escalera. Y en carpintería mueblera nos podría servir una similar como para el centro debajo de una mesa para poderla instalar con sus patas. También en la carpintería mueblera lo podemos utilizar para lo que son patas de venado. Aquí tengo, por ejemplo, esta pata de venado que se puede fabricar con una gualdra de 6 por 6 pulgadas y cuando mucho cortaríamos sobre 17 pulgadas. Aquí les presento otro corte de pata de venado hecho por medio de una gualdra con finos decorativos tallados. Uno de los cortes más importantes que podemos encontrar dentro de lo que es la madera es aquel que llamamos triplay, multiply, madera terciada o contrachapado. Yo digo que es corte por lo siguiente: este tipo de material se utilizó 3500 años antes de Cristo en Egipto, por lo cual no podemos llamarlo como derivado, como el aglomerado o el MDF. Esto son hojas de 1 milímetro de espesor que van en forma recta, unidas con otras hojas que van en forma transversal. También vienen siendo de alrededor de 1 milímetro. Triplay viene de tres juegos. Es decir, aquí pondríamos 3 juegos y es aquí donde se maneja el triplay. El multiply ya serían muchos más juegos, aumentando de 1 en 1 hasta las medidas que sean necesarias. De las medidas que tenemos hasta ahorita son de 3 milímetros a 36 milímetros. Y en lo que es largo y ancho, en las hojas de 3 y 6 milímetros podemos encontrar medidas de 3 por 7 pies, es decir, de 92 centímetros por 2.13 metros.
Esas se utilizarían principalmente para lo que son puertas de tambor, para no tener tanto desperdicio de material. Y de 3 milímetros a 36 milímetros podemos encontrar hojas de 4 por 8 pies, es decir, 1,22 m por 2,44 m. Lo que se debe de observar en este tipo de material, y es muy importante, es el verdadero espesor que tenga. Porque, por ejemplo, aquí tenemos una chapa de 3 milímetros de espesor. Déjenme ver si se ve bien. Y viene en 2.7. En este caso, esta también es de 3 milímetros y viene en 4 milímetros realmente, ¿sí? En esta, que es de pino, se habla de 6 milímetros y efectivamente viene a los 6 milímetros indicado. En grosores mayores vamos a poder encontrar este tipo de material. Este viene en 12 milímetros. Lo podemos ver en Multiply. Ahí se ven las rayitas de las chapas que están pegadas. O lo podemos encontrar en lo que es listón. Si ustedes observan, son listones con los enchapados en la parte de arriba y de abajo. También los podemos llegar a encontrar en lo que son aglomerados o MDF. Este tipo de material, que es el Multiply y el Triply, se utiliza para ebanistería también. El aglomerado y el MDF se utiliza única y exclusivamente para lo que es carpintería, no ebanistería. Ahora, también tenemos entre lo que es el aglomerado, el MDF y el OVD, que son muy buenos materiales y se saben usar. Tenemos los enchapados de melamina, que traen múltiples colores que nos pueden ayudar con la carpintería a combinarlos con la madera para poder hacer trabajos más vistosos. Una cosa que también es muy importante, y olvidaba yo decirles, es que el pegamento con lo que está hecho este tipo de materiales es un pegamento el cual no le agrada a la termita, por lo cual es muy difícil que una termita llegue y se lo trague. Son pegamentos sintéticos. Este canal fue hecho para ti, para cumplir con tus necesidades como carpintero. Para mí es muy importante tus comentarios, tus sugerencias. Agradezco, ponga tus comentarios en la parte de abajo de este video. Y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan. No olvides suscribirte y seguirnos tocando la campanita. Gracias.